inauguración. Y bueno, pues me voy a pasar de aquel lado. Ricardo, muchas gracias por recibirnos. Y pues quisiera pedirles a todas y a todos que por favor le demos un aplauso a Ricardo, justamente, que nos está recibiendo en su casa, Ricardo Bucio. Gracias, Ricardo. También a Diego de CAM 10. Diego, perdóname que siempre se me olvida tu apellido. Ortiz, perdón. Bueno, Diego, muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. Él es autogestor del CAM 10. Está también Javier Quijano, que todo el mundo lo conoce, que es presidente de CONFE. Mariana García, que ella es la directora de Unidos. Muchas gracias, una organización afiliada desde hace ya varios años, y obviamente pues Taide Buenfil, la directora general de CONFE. Así es que pues vamos a iniciar pidiéndole a Javier que nos dé unas palabras de bienvenida en representación del Consejo. Muchas gracias, es un honor y un gusto estar aquí con nosotros. Agradecemos enormemente a Ricardo Bucio, un líder muy reconocido y una gente que siempre ha estado muy cerca de CONFE y en la lucha de las personas con discapacidad y de los derechos de las personas de grupos vulnerables. Muchísimas gracias, Ricardo, por darnos este espacio y este lugar que pues realmente por sí solo habrá que el CEMEFI. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Diego es un autogestor, él ha estado ahorita en toda la capacitación y en toda la presencia del derecho de las personas con discapacidad a votar y a ser votados, y ha tenido una gran representación. Mariana, bueno, Unidos es una organización que realmente ha estado siempre a la par, a la lucha, y realmente pues no dejando, no cejando por luchar porque siempre las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos. Mariana, muchas gracias. Y Taide Buenfil, todos los conocen, gran líder, gran directora de CONFE, y que es una persona que también siempre tiene en su corazón, en su mente y en todo su saber la lucha por las personas con discapacidad. Es un honor después de este tiempo de pandemia el que nos podamos reunir para retomar, porque bueno, hemos estado trabajando en línea, hemos trabajando cada quien desde su trinchera, el trabajo de los derechos de las personas con discapacidad, el que la convención pues sea nuestra figura, que sea realmente lo que nos mandate. Tenemos aquí ahora en esta reunión nacional todas las recomendaciones de la ONU, cómo está nuestro país, hacia dónde vamos, cómo caminamos. También tenemos un retomar después de la pandemia, porque realmente pues trabajamos de una forma interna y de una forma externa a través de una forma virtual, como lo estamos haciendo ahorita. Muchas de las organizaciones no pudieron venir, pero sin embargo están presentes de corazón y de esta forma virtual para poder compartirnos sus experiencias y para poder irnos hacia adelante, ¿no? Entonces, la lucha de las personas y los derechos de las personas con discapacidad sigue, y estamos en un momento crucial, en un momento de poder seguir las recomendaciones que nos está dando la ONU, en ver en esta política pública, en este gobierno, en esta situación de la sociedad civil, cómo podemos hacer para incidir y para tener los cambios necesarios para que sea una política de derechos, que es con lo que nosotros habíamos avanzado, con grandes deudas para el colectivo de las personas con discapacidad, y que tenemos que retomarlo para poder tratar de ir resolviendo de la forma como podemos verlo, ¿no? Entonces, tenemos en esta reunión nacional académicos, personas que nos vienen a apoyar, tanto extranjeros como mexicanos, para los derechos a la salud, a la educación, el ver las mujeres en situación de violencia, las personas con discapacidad, la gestión de riesgos. Y realmente agradecemos a todos estos expertos de la OPS, de Inclusión Internacional, de UNICEF, de ONU, de RIADIS y de México, entre otros, el poder sumarse en esta reunión nacional y retomar y ver cuál va a ser nuestro plan de trabajo para poder incidir y para poder lograr los cambios que se necesiten y retomar lo que también se viene haciendo. Muchas gracias y muy bienvenidos. Ahora escuchar las palabras de Mariana. Muchas gracias. Bueno, es un honor estar aquí el día de hoy con todos ustedes. Creo que también es un momento de celebración para todas y todos estar aquí después de la pandemia. Todavía me acuerdo
un poco en la reunión pasada que hablábamos de interseccionalidad. Mónica, no sé por qué me acuerdo perfecto del tema de mujeres con discapacidad, de niños con discapacidad, de cómo hacíamos red y de repente la pandemia llegó, ¿no? Y que nadie sabía qué hacer, cómo hacerlo, o sea, no había como a quién voltear para, ¿y ahora qué hacemos, no? Pero como red, una vez más se mostró la fortaleza. Me acuerdo de las primeras reuniones que tuvimos de cómo le hacemos para sobrevivir, ¿no? O sea, ya dejemos todo lo demás para sobrevivir como organizaciones y para seguir luchando por los derechos de las personas con discapacidad. Y pues lo logramos. Por algo seguimos aquí después de 2 años con, como bien dices Javier, con enormes retos que ahorita tenemos. Creo que esta reunión es una gran oportunidad para ser mucho más proactivos, para poder hacer red entre nosotras y nosotros, para enfrentar todas las recomendaciones que nos acaba de hacer la ONU, que creo que todos estamos muy preocupados por la situación en México y por la falta de enfoque que no tenemos, ¿no? De derechos humanos, que seguimos trabajando, pero todavía es una realidad que es mucho más asistencial. Entonces, a mí me encantaría que en estos 3 días reflexionáramos cómo podemos seguir trabajando juntas y juntos, cómo podemos seguir fortaleciendo el trabajo de todas las organizaciones e impulsarnos y sobre todo escuchar a las personas con discapacidad. Creo que como organizaciones no somos protagonistas de esta lucha, sino son las personas con discapacidad. Ellas y ellos son los que tienen las iniciativas, los que viven las experiencias, los que enfrentan todos los retos día a día y nosotras como organizaciones lo único que podemos hacer es respaldar estas iniciativas e ir de la mano con ellas y ellos para esta lucha y pues que sea una realidad, ¿no? Que los derechos humanos de las personas con discapacidad se vivan en México, que haya inclusión en la parte social, educativa, laboral y que vivamos en una sociedad, a mí me encanta decirlo desde el enfoque de Unidos, en una sociedad libre de prejuicios y discriminación. Podemos trabajar mucho con la discapacidad, pero si los demás seguimos teniendo barreras, prejuicios, no vamos a lograr mucho. Entonces, bueno, me encantaría poder platicar más con todas y todos para ver cómo podemos trabajar en conjunto y aprovechar todo lo que viene en esta reunión para ser innovadores, disruptivos, aprender y pues vamos para adelante para seguir luchando por los derechos. Muchas gracias. Buenos días, amigos y amigas. Me permito presentarme. Mi nombre es Diego Ortiz. Vengo representando al Centro de Atención Múltiple número 10, ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Es un placer y un honor estar en esta reunión. Para mí es un reto representarme como persona con discapacidad y representar a las personas que no tienen voz ni voto. Es un gusto estar y un honor estar después de 2 años tan difíciles que fue la pandemia. Para mí es un reto seguir rompiendo las barreras y los estigmas que tienen las personas supuestamente normales, por llamarlo de alguna manera, de las personas con discapacidad. Nosotros creo que tenemos el valor de ser personas con discapacidad, de poder hablar por nosotros mismos y pues nada, darles la bienvenida y desearles mucho éxito para esta jornada laboral. Muchas gracias. Bien, pues nada menos ahora toca hacer la inauguración formal de nuestra reunión nacional 2022 y para ello pues le vamos a pedir a Ricardo Bucio que nos brinde unas palabras y que dé por iniciadas nuestras jornadas. Gracias. Pues es un gusto enorme estar aquí, pero además que estén acá, ¿no? Como decía Javier, pues hay una relación muy estrecha desde hace muchos años con CONFE. Yo estoy en una organización que es miembro de CONFE hace muchos años y que también fue fundada por parte de los fundadores de CONFE, ¿no? Por los señores Vidal, por Ana Latapí, etc. Y, y bueno, en esta perspectiva de lo que van a trabajar ahora, yo quisiera retomar el punto de partida de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El hecho de la interacción con el entorno, esta interacción que pone obstáculos, que pone barreras,
que hace que realmente el problema no sea que una persona tenga una discapacidad, sino una sociedad que no está pensada, que no está diseñada, que no está adaptada para todas las personas en general, incluyendo a todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Una sociedad, como ya se mencionó, excluyente, compleja. Y de esta, bueno, la convención en realidad lo que pone el énfasis, lo sabemos muy bien, es en el entorno, en cómo transformar el entorno. Lo que toca es transformar el entorno, transformar la realidad. Y de estos, de esto, de la realidad, yo quisiera resaltar muy rápidamente, 4 puntos que creo que tienen que ser tomados en cuenta para seguir en este proceso asociativo por los derechos de las personas con discapacidad. Uno ya lo mencionamos, es la pandemia, que no sabemos en realidad todavía cómo nos habrá cambiado la realidad. No sabemos en general cómo le cambió toda la realidad a la humanidad, pero este cambio sí tiene condiciones o características específicas para ciertos grupos de población. Para quien vive con una discapacidad va a ser diferente el mundo de la pospandemia, para el movimiento asociativo también, pues no sabemos cómo. Entonces creo que no podemos solamente ir viendo que la realidad nos hable, sino hay que tratar de pensarla, hay que tratar de prever cuál es el tipo de cambio que podría habernos dejado. El segundo es que en términos positivos el proceso de inclusión continúa. Aun cuando hay tantas barreras, aun cuando la exclusión sigue siendo mayoritaria, las luchas por la inclusión en todo el planeta de una forma u otra no paran y no van a parar. Esto creo que es algo positivo, ni la pandemia lo pudo parar, tiene una fuerza propia, no solo tiene que ver con este colectivo, tiene que ver con muchos otros, y creo que aquí esto ayuda pues a que la inclusión va siendo no solamente algo positivo en particular para alguna persona o para algún grupo, sino va siendo algo que va tomando un cierto espacio en la sociedad, un espacio pequeño, un espacio débil, que no es estructural aún, pero que va creciendo, y cuando vemos en la distancia hace 10 o 20 o 30 años, esto tiene un avance importante. Un tercer punto es que lo que esperábamos hace unos años, bueno, yo creo que en los 90s, cuando CONFE también participó muy activamente en la discapacidad hacia el año 2000, y luego lo que esperábamos cuando se creó la Oficina de Representación de las Personas con Discapacidad directo en Los Pinos, y cuando se propuso al mundo la convención, es decir, esperábamos que iba a haber un cambio realmente del Estado mexicano respecto de las personas con discapacidad. Eso no pasó. Eso no pasó, no ha pasado, las instituciones han estado débiles 20 años. Ha habido ciertamente una serie de propuestas y de acciones, sobre todo a nivel local, ¿no? Muchos municipios hoy tienen algo y no existía nada. Las entidades federativas tienen programas, servicios, no todos con el buen enfoque, pero no existían, ¿no? Pero a nivel, digamos, de una postura en lo nacional, esto no pasó, y me parece que estamos además en un momento muy, muy crítico, en un momento de invisibilidad, en un momento de una postura realmente que pone el eje en el asistencialismo. Y la última es que el movimiento asociativo, el movimiento de las organizaciones de la sociedad civil también vive un debilitamiento, un cierre, digamos, del espacio cívico. No es solamente para México, me parece que tiene que ver un poco con el desencanto de las democracias que vive el mundo, ¿no? Porque después de la caída del muro de Berlín, después del supuesto fin de la Guerra Fría, que ya se calentó, pues, la caída de muchas dictaduras en América Latina, nacieron una enorme cantidad de democracias, la nuestra también, con la alternancia del 2000, y hay un desencanto de la ciudadanía porque no pasó lo que esperábamos, pero también de los partidos y de las autoridades, a las que no les gustó una ciudadanía activa, no les gustó perder espacios de poder, y hay un cierre
que se está dando. Aquí lo vemos en términos de financiamiento de políticas públicas, de iniciativas legislativas, etcétera. Y esto es lo que vive cada día cada una de las organizaciones que forman CONFE. Entonces, de esta perspectiva también invitar a CONFE en lo general y a cada una de las organizaciones a un proceso que estamos haciendo acá que se llama Cuidado del Espacio Ciudadano, ¿no? Les compartiremos más, pero creo que es importante también ahí fortalecer el espacio que hay para poder seguir luchando por los derechos de las personas con discapacidad de manera colectiva y conjunta. Y bueno, y cerraría diciendo que espero que en estos días también se les ocurran cuestiones de cómo el CEMEFI les puede servir mejor. Cómo podemos hacer que este espacio sea también un espacio de inclusión, no solo la parte física, todo lo que hace el CEMEFI con las empresas, con universidades, con organizaciones de la sociedad civil para poder ayudar en esta perspectiva, ¿no? Para poder hacer que el enfoque de derechos de las personas con discapacidad sea cada vez más extendido y no solo sea la lucha de estas organizaciones. Y bueno, pues muchas gracias y yo no sé por qué hay que decir la hora, pero voy a decir la hora. Ah, no, pero no tengo la hora. 9:32, a las 9:32 de también el día, ¿verdad? Del 6 de abril de 2022 damos por iniciado este espacio que espero que sea muy, muy enriquecedor, muy productivo para todos y todas. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, pues antes de cerrar, el siguiente panel estará liderado por nuestra directora, Tai de Buenfil. Entonces, Tai, ¿quieres agregar algo más a ahorita en este momento? ¿O prefieres esperar lo que tú me digas? Mil gracias. Pues únicamente darles de verdad la bienvenida a nombre de CONFE completo, a nombre del CEMEFI. Muchísimas gracias por estas instalaciones y encantados escuchamos tu mensaje, Ricardo, y créeme que sí, todo lo que es el enfoque de discapacidad, que pues llevas mucho tiempo también tú impulsándolo de manera personal y desde antes de estar en CEMEFI, entonces cuenta con nosotros y sí, pues todo lo que es la inclusión en las empresas, en las familias, en otras visiones de las organizaciones para llegar a lo que es, que nos mencionaba Mariana, ¿no? La visión en mujeres, en niñas, cómo podemos ir incluyendo el enfoque de discapacidad. Entonces, creo que aquí podemos fortalecer un nuevo lazo con toda la red CONFE y el CEMEFI. Muchísimas gracias y bienvenidos, encantados de verlas. Que creo que es justamente parte de todo lo que nos mencionaban ahorita Javier, Mariana, Diego y Ricardo, en relación a cómo la nueva normalidad o esta normalidad tiene toda una influencia, va a tener todo un impacto en lo que somos las personas con discapacidad. Y creo que ahorita gran parte de las ideas que nos dieron fue el cómo podemos reinventar esta nueva normalidad con el tema de inclusión. Y para eso me encantará presentar, ya tenemos aquí con nosotros a Rosa Idalia Aldana Salguero. Ella es miembro del Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Es, bueno, experta independiente. Ella es comunicadora social, así es que podremos esperar todo lo que es la plática, lo que nos vaya a compartir en este momento. Y es profesora en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ya la tenemos en línea, entonces, bienvenida. Rosa Idalia, mil gracias por estar con nosotros y le dejamos la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y gracias por la invitación a este evento. Y pues en efecto, hablar de las personas con discapacidad y la nueva normalidad, que de hecho
yo lo lo coloco entre comillas, porque al final, ¿qué es la normalidad? ¿Qué consideramos antes como normal y qué consideramos ahora como normal? Y yo creo que lo que realmente nos toca hacer es adaptarnos a nuevas formas de hacer las mismas cosas que hacíamos antes, solo que hacerlas de formas completamente diferentes. Y las personas con discapacidad, por lo general y de acuerdo a la historia también, hemos estado en otra posición porque siempre hemos estado siempre subrepresentadas. Y entonces, si la tecnología avanza de manera exponencial, nosotros nos quedamos siempre atrás porque no avanza la accesibilidad a la misma velocidad que nosotros como personas con discapacidad requerimos y necesitamos. Por eso, hablar de la discapacidad frente a la nueva normalidad, como bien explicaba, es hacer las mismas cosas, solamente que de una manera diferente. Y como bien hablaban anteriormente sobre la inclusión, esa es la base para que todos al final estemos ahí, estemos representadas, estemos representados. Y hay que reconocer que hay más de 1.000 millones de personas en el mundo con algún tipo de discapacidad. Y ello más o menos supone que 1 de cada 7 personas es que tenemos alguna discapacidad. Y eso nos pone a pensar porque es un número significativo y aunque así no fuera significativo, es un ser humano y visto desde el modelo de derechos humanos, nadie puede quedarse atrás, como bien lo explica la Convención. Más de 100 millones de personas con discapacidad son niños y niñas y se tienen 4 veces más posibilidades de ser víctimas de cualquier tipo de violencia. Las mujeres y niñas con discapacidad tienen un mayor número, un mayor índice de posibilidades de sufrir cualquier tipo de violencia. Y es interesante que todo el mundo, o la sociedad, los adolescentes, la juventud, ya está cansada del confinamiento. Y es interesante porque las personas con discapacidad hemos estado en el confinamiento desde antes de la pandemia. O sea, un ejemplo claro son las instituciones. Después de la Segunda Guerra Mundial se dio el boom de las instituciones y se nos veda el derecho de vivir en comunidad y de elegir en dónde queremos vivir y con quiénes queremos vivir, con quiénes nos sentimos realmente a gusto para vivir y que podamos las personas con discapacidad tomar esas decisiones, sino que han enclaustrado a las personas con discapacidad en instituciones y obviamente sujetas al trato o a cualquier violación que ahí se pueda generar, sin priorizar el derecho, la preferencia y la decisión propia de las personas con discapacidad. Solo en América Latina, por ejemplo, ahí estamos hablando de 70 millones de personas con discapacidad. Y pues seguimos un poco con los números, ¿verdad? Precisamente porque eso es lo que realmente impacta. Y el COVID-19, la pandemia del COVID-19, es una pandemia que realmente puso de rodillas al mundo, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra, laboral, educación, la parte social que es fundamental en el ser humano. Económicamente, algunos sectores fueron muy afectados, otros no. Estas fueron oportunidades y precisamente ahí es donde surgen estas iniciativas de reinventarse. Si antes vendíamos de alguna manera, ahora lo hacemos a través del internet, en línea, y la gente también está acostumbrándose a comprar en línea, porque antes no se hacía. Un ejemplo, yo misma, por ejemplo, la banca en línea. Siempre me ha gustado ir directamente al banco, hacer la línea. Me ha gustado toda la vida estar, y todo el mundo me ha dicho, pero si eso de la banca en línea, esta pandemia me obligó a hacerlo.
Y eso que es una aplicación o es algo que ya estaba desde antes de la pandemia. Y es porque los hábitos también y las costumbres que tenemos, pues nos naturalizan el día a día. Y así es como actuamos. La pandemia también vino a develar realidades, a exponer realidades con las que ya se contaban, como por ejemplo el abandono de las personas con discapacidad. Esto afloró aún más porque ya éramos, aparte de que no solo las personas en situación de discapacidad, sino nuestras familias y la pobreza y extrema pobreza, la que mujeres viudas o mujeres que están solas, que están criando a sus hijos solas, o sea, se develaron una serie de deficiencias en el sistema sanitario también, en donde se tomó incluso ahí sí que el atrevimiento de decir a esta persona, de negarle servicios de salud a personas con y sin discapacidad. Y eso generó un estado de alarma, un clic en autoridades, en sociedad civil, en organizaciones y en las propias personas en situación de discapacidad. Y nos damos cuenta que la tan soñada autonomía de las personas con discapacidad de independencia, la autonomía personal y ese eslogan que más que un eslogan es nada de nosotros sin nosotros, pasó a ser una frase hasta incluso trillada o una frase nada más que se repetía pero no tenía en la acción un verdadero significado. Este confinamiento nos generó a las personas con discapacidad y a todos estrés, mucho, hasta insomnio, ansiedad, nos generó irritabilidad, porque al final todos necesitamos ciertos espacios y ahí estábamos 5, 4 y más personas en una sola casa. Entonces, ese plano, todos tenemos nuestra independencia y hasta gustos musicales, por ejemplo. Y llegó un punto en donde eso tenía que estallar. Entre otros síntomas también que sufrimos la población en este confinamiento y como explicaba, en ciertas discapacidades incluso esto puede traer mayores consecuencias y un ejemplo clarísimo es las personas con el espectro autista. Ayer precisamente discutíamos con unos colegas psicólogos en donde le llamaban autismo social. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar con esas niñas y esos niños que aunque no tengan discapacidad, pero que no han conocido nunca la escuela presencial y que nunca han tenido esa oportunidad de relacionarse con otras personas? Ahora que están retomando la escuela y que nunca han ido a la escuela y que desde los 3, 4 años su primer contacto fue con la pantalla y tener esa experiencia de clases virtuales, eso está generando una serie de complicaciones de adaptación y de trato social y de convivencia con el resto de las personas. Imaginémonos entonces qué está pasando o qué podría pasar con las personas con discapacidad, aunque como bien explicaba, las personas con discapacidad muchas veces y algún tipo de discapacidades ha estado en el confinamiento desde antes de la pandemia. Muchas de las personas, como bien explicaba, y esto ha traído un impacto significativo en el colectivo de personas con discapacidad, en las propias familias, y ha tenido incluso hasta habían algunos estados tomaron algunas medidas, por ejemplo, de dar algún tipo de horarios para que pudiesen salir a un parque o aunque sea alrededor de la colonia para poder caminar a las personas con sus familias con algún tipo de discapacidad. Algunas de las recomendaciones que realmente no solo durante el proceso intenso de la pandemia, sino ahora frente a esta nueva normalidad que, como bien les explicaba, a mí me resuena un poco porque al final, ¿qué es normal? Pues, pero a esta realidad a la que nos estamos enfrentando. De verdad hay que tomar medidas en el asunto de huir un poco de la intoxicación que genera la información.
el bombardeo de información que hay en los diferentes medios, en las diferentes redes. Se han generado una cantidad de plataformas virtuales a las que no estoy diciendo no lo hagan del todo, pero por lo menos tomémonos nuestro tiempo y hay que desintoxicarse de tanta información, porque al final no toda esa información nos va a servir. Y esta información hay que ser más selectivo con la información que nosotras y nosotros vamos a consumir. Tratar de que esta información sea de sitios oficiales, confiables, tratar de ser más objetivos y selectivos en la selección de estas fuentes, para que de esta manera nos empecemos a depurar esa cantidad y ese bombardeo de información que podamos tener. También es importante que establezcamos rutinas. Antes de repente no planificábamos, antes de repente no teníamos rutinas y algunas de las actividades cotidianas las hacíamos de manera casi automática, ¿verdad? Pero esta realidad nos está orientando con y sin discapacidad y como familias a que nosotros hagamos ciertas rutinas también. Rutinas planeadas, rutinas bien coordinadas, en donde distribuyamos los tiempos de cuánto tiempo incluso vamos a estar frente a la pantalla. Y cuando hablo frente a la pantalla, no solo hablo de la computadora, sino de cualquier dispositivo digital, porque esto también nos va a generar el mismo efecto del confinamiento, estrés, ansiedad y otras cuestiones. Es importante hacer dentro de estas rutinas, hacer algún tipo de ejercicio, algún tipo de actividad física, que incluso, bueno, estamos en nuestro patio, salgamos a la calle, empecemos a convivir un poco con mi vecino que tengo enfrente, con la vecina que tengo a la par, que casi nunca hablábamos. Bueno, podemos realizar algún tipo de actividad en mi barrio, hasta limpiar mi calle, por ejemplo. Esto no necesariamente nos hace tener un contacto tan directo, porque como hay que cuidar el distanciamiento, el uso de la mascarilla y esos elementos que tanto nos dicen en campañas desde el principio de la pandemia, pero nosotros tenemos que generar otro tipo de acción y de actividad, que en una calle, por ejemplo, es al aire libre y podemos desarrollar alguna otra cosa, hasta incluso, ¿por qué no desarrollar una actividad con mis vecinos? Miren, de pintar las paredes, de qué sé yo, qué color le gusta al vecino y yo pinto tu pared y tú pintas mi pared, y hasta ese intercambio nos da ese sentido de socialización con el otro y con la otra. Y eso es para todas las personas, no solo personas con discapacidad. Tener presente entonces que el COVID vino y a quedarse y se quedará a pesar de motivar incluso el que nos vacunemos, el que quienes no se han vacunado lo hagan por ellos mismos y por la gente que está a su alrededor. Pero las vacunas realmente han venido al menos a controlar bastante la gravedad y que ahora ya se tiene mayor conocimiento de esta enfermedad y de esta pandemia. No anticipar también posibles complicaciones o desarrollar aún más, como por ejemplo, un efecto natural que vivimos durante esta pandemia es: ¿será que tengo el COVID? Acá hay incertidumbre de una tosecita o algo que teníamos y tal vez ya era un patrón en nosotros, y ¿será que lo tengo? No anticiparnos a estos, como los celos, ¿verdad? No está sucediendo nada, pero en nuestra mente maquinamos tantas historias que miren que se ha llegado hasta asesinatos y no ha existido ningún tipo de infidelidad ni nada por el estilo, y no estoy justificando con ello el asesinato, pero hasta dónde llega el comportamiento humano cuando anticipamos complicaciones o posibles problemas que ni siquiera están sucediendo. Eso genera confusión, genera más angustia, más ansiedad, y eso trae consigo
otro tipo de comportamientos incluso en nuestra casa y en nuestras actividades cotidianas. Intentar, como les decía, desconectarse de esa cantidad de información que no la necesitamos y disfrutar de pequeñas cosas. Veo ahí a alguien que está tomando, no sé si un tecito, un café o algo así. Esas pequeñas cosas, degustarlas y disfrutarlas ya no como algo rutinario, ¿verdad? Sino que degustar eso tan de que sea su momento, invertir en su desarrollo personal. Hay tantos elementos de la naturaleza, por ejemplo, que podemos hacer. Decía una colega Maya, si de un vasito tiene, la tierra es tan bendita que usted agarra tierra y siembra algo y comienza a cuidar esa plantita y ya tiene ahí hasta, qué sé yo, hierbas aromáticas para su cocina o para lo que quiera hacer. Inventar, crear proyectos nuevos, que su mente no se detenga nunca. Pero no anticipando y en problemas y pensando en cosas que no han sucedido y que de repente ni van a suceder, sino pensando en cosas propositivas, en cosas que a usted le van a caer bien y a su entorno y a su familia le van a caer bien, cosas que pueda hacer para usted solita, para usted solito, como también cosas que pueda hacer en comunidad, con su familia y con la gente que esté a su alrededor. Por eso es importante pensar en cosas nuevas, en proyectos nuevos, invertir tiempo y con su familia, con sus amigos, con sus seres queridos, haciendo obviamente actividades un poco diferentes, como les decía, el ejemplo tan sencillo de su calle y ponerle hasta color a su calle. Al final es su calle y usted puede hacer, mientras no haga cosas que no estén prohibidas en la ley, lo podemos hacer. Hay también un efecto acumulativo de desventajas estructurales. Hablo de todo lo que, como bien expliqué, algunas de las cuestiones que generó el COVID, y que relacionadas a la pobreza y a la extrema pobreza, por supuesto, influyeron porque, por ejemplo, hay personas que tampoco tienen la posibilidad de tener la misma conectividad o el tener acceso al Internet para recibir sus clases virtuales, por ejemplo. Y ahí es donde entra un compromiso también del Estado, un compromiso en donde, ¿por qué tiene que ser eso un privilegio? El acceso a las redes, el acceso al Internet, en esta realidad que estamos enfrentando, debería estar un poco más abierta. Y debería, por ejemplo, cerca de las municipalidades o cerca de las instituciones públicas, tener redes o tener abiertas posibilidades para que sobre todo la juventud pueda conectarse, que si están chateando, que si están viendo videos, descargando música, no importa, es un espacio para ellos tener la posibilidad de acceder a un medio que al final se ha vuelto un privilegio. Y las personas en pobreza y extrema pobreza y las personas en situación de discapacidad tenemos menos posibilidades de acceder a este tipo de tecnología y aspectos que es importante que manejemos. La nueva normalidad entonces nos señala esa necesidad de desarrollar y crear un mundo inclusivo. Y como inclusión, este ejemplo de el abrir posibilidades, hay centros comerciales que como consumimos, pues entonces hay redes abiertas que podemos utilizar. Implica también muchísimos desafíos en la implementación de muchas acciones que estén obviamente orientadas a garantizar el pleno goce de todos nuestros derechos humanos, de todos los derechos de las personas con discapacidad de manera transversal, es decir, siendo mujeres, niñas, no importa el tipo de discapacidad,
el nivel académico que se tenga, el lugar geográfico en donde estemos ubicados, rural, urbano, pero que todos de manera transversal tengamos derecho y que se generen mecanismos, los estados, las instituciones públicas, el Estado que es el garante de nuestros derechos como personas con discapacidad y los derechos de la población, debe desarrollar mecanismos y estrategias que transversalicen la visibilización de las personas en situación de discapacidad, que los programas que se abran y desarrollen programas y políticas públicas de protección social que incluyan salud, vivienda, que incluyan el aspecto laboral y por supuesto de la mano de la educación. Este proceso de recuperación debe siempre ser plenamente inclusivo y accesible. Y cuando hablo de inclusivo, no es solo venir y, ay, sí, que participen 2, 3 personas o abrir una cantidad de espacios para personas con discapacidad. Si estos espacios no son accesibles, si la tecnología, si las plataformas que se van a utilizar no nos cercioramos o no aseguramos que sean accesibles, de todos modos, entonces estamos excluyendo a las personas con discapacidad. El trabajo en casa. El trabajo en casa no es o teletrabajo, no es una actividad que sea exclusiva para personas en situación de discapacidad. Pero los estados, y la mayoría de estados, muchos estados no tienen normado el teletrabajo. Entonces se ha abusado del horario también, porque entonces las personas en casa todo el tiempo están trabajando. Todo el tiempo, porque no hay horario, porque no, como estás en tu casa y pues es teletrabajo, sí, pero tiene que regularse hasta incluso las jornadas laborales. Debe generarse programas de formación y de capacitación también y de inducción para las personas que vamos a desarrollar el teletrabajo, porque tenemos que imponernos horarios incluso y responder también a resultados de acuerdo a las exigencias de los patronos. No porque estoy en casa, pues, ay, me voy a comprometer a hacer otro tipo de actividades en los horarios que corresponde a lo que me tengo que dedicar en mi trabajo. Entonces, por esa razón es que el teletrabajo debe ser normado, debe ser legislado. Y en la mayoría de los estados no está. Y esta pandemia nos obliga a hacer presión como grupos también sociales, de exigir a las autoridades de presentar proyectos o iniciativas de ley para impulsarlas para que sean garantes los derechos de las personas en situación de discapacidad y también de otras personas que no tengan discapacidad y que también puedan desarrollar teletrabajo. Otro aspecto importante a mencionar es de que pues sabemos que las empresas son en gran parte el motor de la productividad y de alguna manera generadoras de riqueza, entonces son una parte importante en la reactivación económica. Y como parte importante de la reactivación económica es fundamental que conozcan y el artículo 27 de la Convención de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hace referencia al trabajo y que también puedan comprender que puedan implementar y que estén en la disponibilidad de implementar la creación de ajustes razonables y que se trabaje con el sector empresarial, que el ajuste razonable no es un gasto, el ajuste razonable es una inversión. Y ir desmitificando este mito de que el ajuste razonable es un gasto, mientras que versus la inversión. Y esto va a facilitar el camino para que las personas con discapacidad también puedan desarrollar y participar dentro de este proceso de reactivación económica. Nueva normalidad, estamos hablando, ya hice mención de la convivencia.
Estas acciones se pueden modificar, hay acciones de convivencia que las podemos modificar, que podemos cambiar, y un poco, como les decía, hacer otro tipo de actividades que se puedan manejar con distanciamiento social, pero que nos haga tener cierto contacto con las demás personas, porque esto puede traer serias complicaciones a nivel laboral y a nivel profesional, incluso para desarrollar capacidades sociales de aprendizaje. Nueva normalidad, háblese de creación de entornos accesibles, más accesibles de los pocos accesibles con los que contamos algunos estados cuentan con más espacios accesibles que otros. Normar, como les explicaba, el teletrabajo y cualquier otro tipo de actividad que reactive la economía en el país. Que quienes están inmersos en la economía informal, si antes estaban desprotegidos por la seguridad social, pensar y crear dentro de estas normativas jurídicas también de protección laboral, que todas las personas que están inmersas dentro de la economía informal hayan mecanismos también para que estas personas puedan cotizar y puedan también en algún momento ser beneficiarios de la seguridad social. Empoderar a las personas con discapacidad es fundamental, y a sus familias y a su entorno. Después voy a explicar un poco sobre el empoderamiento. Y como les explicaba, crear políticas inclusivas, políticas públicas inclusivas, y por supuesto abrir esas brechas digitales para todos y todas en igualdad de condiciones. Empoderamiento, que aquí me voy a detener un poco. En el empoderamiento estamos hablando de una capacidad para incrementar la autonomía, de una autodeterminación, así como refiriéndonos a ese poder y autoridad, pero que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, y que podamos decidir en todos los aspectos de nuestra vida, en igualdad de condiciones, en todas las esferas de la sociedad, incluida, por supuesto, toda la participación en todos los procesos en donde se tome decisiones, y sobre todo decisiones que nos implican, y que hagamos realidad eso del nada de nosotros sin nosotros, y que no estemos de manera subrepresentada, sino que la voz de los interesados, de las interesadas, realmente se escuche y se tome en cuenta. Empoderamiento, estamos hablando de que una persona empoderada es capaz de alcanzar lo que se quiera, lo que sea, alcanzar nuestros objetivos y promover nuestra propia participación plena. Una persona empoderada es capaz también de crear, de diseñar, de reinventarse, de construir y de vivir nuestros propios proyectos de vida, no proyectos impuestos. También una persona empoderada nos dará o nos proporcionará la capacidad de darnos a nosotros mismos y de dar, por supuesto, a los demás, a otros, y replicar precisamente ese autocrecimiento que hemos tenido nosotros, lo podemos proyectar y replicar hacia los demás. Y es como un fenómeno, un efecto de cascada. El empoderamiento, es importante entender que va desde adentro, y por eso es importante desarrollar acciones y actividades que nos gusten, que nos fascinen. Ayer precisamente hice una actividad de hacer jabones con 2 niñas, una de 7 y de 6 años. Y yo llevaba una receta de galletas, por cierto, y ellas resultaron que ya habían hecho galletas y que me iban a enseñar. Fue tan divertida la actividad, porque así como ellas aprendieron de cómo hacer jabones y que íbamos haciéndolos juntas, también yo aprendí a hacer las galletas que ellas me enseñaron a hacer. Y le dice la abuela al final, dile gracias a Rosy. ¿Por qué le voy a decir gracias? Dice la niña. Si ella también aprendió, si yo también le enseñé, y ella no me ha dicho a mí gracias porque le enseñé a hacer galletas. Mire la lógica y el sentido de interpretación. Y le digo a la abuela, es que tiene razón en lo que le ha contestado. Porque ella al final dice, al final los hicimos todos juntas. Todo lo hicimos juntas. El empoderamiento va de adentro hacia afuera.
se debe reconocer cuál es nuestra identidad y con qué herramientas contamos para nosotros enfrentarnos a esta cotidianidad, a estas nuevas actividades y acciones que tenemos que no son nuevas, como les decía, son las mismas cosas, solo que las vamos a hacer o las estamos haciendo de maneras diferentes. También se es capaz o somos capaces de autorreconocernos. Es como ese niño que se ve en el espejo y empieza por primera vez y empieza a reconocerse de que es él mismo, es ella misma en el espejo. Somos capaces de autorreconocernos. Entonces, por lo tanto, esa autopercepción que tengamos de nosotros mismos se va a definir o se tiene o que tenemos de nosotros mismos es fundamental, es prioritaria, porque es el primer paso que llevamos nosotros para esa autoaceptación. Y en esta vida post-pandemia, o las personas con discapacidad y nuestras familias y nuestro entorno frente a los retos que nos trae esta pandemia, el empoderamiento es fundamental. Nos da una especie como de alcanzar ciertas conquistas. Cada meta, cada paseo, un curso ganado es una conquista, un reconocer esa parte interna con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades, con nuestras oportunidades, con nuestras amenazas también, hablando del entorno, nos dan un adecuado desarrollo personal y eso lo proyectamos hacia las personas que estén a nuestro alrededor. También tenemos una proyección de futuro, ya ese sentido de incertidumbre que la pandemia y el confinamiento nos generó, empieza a minimizar su impacto en nuestra vida porque nosotros comenzamos a proyectarnos a futuro, porque hacemos o estamos organizando proyectos personales. Hay claves también que tenemos que asumir del empoderamiento, que es ese reconocimiento de nuestros derechos. Por eso es importante también la formación a las sociedades, a la población, a las personas con discapacidad de sus derechos civiles, de sus derechos políticos, de sus derechos económicos, ese reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, ese reconocimiento de ese yo que implica como un poco así como hacer las paces conmigo misma, amigarme conmigo misma, ¿verdad? Porque a veces hasta uno está como, no sé, como amargado o amargada todo el día o por una situación ya se nos amargó el día completo. No, ese autorreconocimiento, ese empoderamiento nos da esa idea de amigarse conmigo misma. Hay que subir unas cuantas libritas. Pues no pelee con eso y con ello. Propóngase metas. Esa es una oportunidad para proponernos metas que parecen ser pequeñas, parecen ser no tan significativas, pero lo son, y eso nos va a permitir desarrollar una vida mucho más sana, tranquila, y frente a los retos que nos trae la pandemia. Otras claves. Doctora, ¿sí? Doctora, únicamente, vamos en tiempo, entonces, digo, súper interesante. Ay, perdón, miren pues que uno se emociona. Pues otras claves y con ello voy a terminar, es también que nos genera esa sororidad y fraternidad con los demás. Irónicamente, la pandemia nos llamó al distanciamiento, pero estas claves nos llaman a esa sororidad y a ser solidarios con los demás, a compartir ideales, ideas, y con ello termino, esto nos induce a lograr los mismos objetivos como comunidad, como barrio, en mi trabajo, como familia, y esto nos encamina aún más a los procesos de la inclusión tan añorada por las personas con discapacidad. Y con ello termino. Muchas gracias. Ay, miren que uno se emociona aquí, pero bueno. Al contrario, doctora, de verdad, mil gracias por ahora sí que la pasión que nos transmite, y yo creo que como organizaciones, ahorita que hablaba de este empoderamiento, es justamente, ¿no? Todo lo que como organizaciones podemos aportar, cómo podemos integrarnos y unirnos para promover esta inclusión.
Y bueno, para seguir con el programa, bueno, agradecerle muchísimo, doctora, que nos pueda seguir acompañando aquí en las reuniones y para que después nos acompañe en otras pláticas que podamos organizar. Y pues vamos a... Bueno, pues vamos a continuar. Muchas gracias, Tai. No sé si tú quieras que agreguemos algo más con la doctora o podemos pasar al siguiente panel. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Rosa y Dalia. Y como bien dice la maestra Taide, igual estaríamos esperando que tú nos acompañes un poquito más. Nos gustaría seguir contando con tu presencia. Y bueno, pues comentarles, por cierto, que Rosa y Dalia formó parte del comité de expertos que estuvieron presentes en la evaluación de México hace unos días y que estuvo pues ella incluso nombrando preguntas al Estado mexicano, a los representantes del Estado mexicano acerca de los resultados que ellos reportaron. ¿Cierto, Rosa y Dalia, que estuviste acompañándonos aquí? Y bueno, las preguntas en el chat, no sé, por favor. Si es que tienen algunas preguntas, algún comentario aquí en la sala. Si estamos un poquito atropelladas, evidentemente es como esta falta de experiencia, pero seguro ya en 10 minutos, en unos minutitos ya nos vamos a ir como, ¿no? Adentrándoles. Entonces no sé si ver a la cámara, no sé si verlos a ustedes, no sé si, ¿no? Entonces, pero no sé si sigue Rosa y Dalia por ahí, porque justo, ¿no? Entonces, les decía que bueno, ella pues estuvo, no hay ninguna pregunta, no, en el chat no tenemos ninguna pregunta. Acá, Javier. La zona rural y la zona urbana. Ella lo menciona y realmente creo que es muy importante, y más en nuestro país, que realmente las zonas rurales están pues muy abandonadas o realmente hay un reto muy grande para poder atender a las personas con discapacidad. ¿Qué podríamos hacer y cómo podríamos trabajarlo? Y no sé, por parte de la ONU o mismo Rosa en su país, ¿qué es lo que están haciendo? Pero bueno, lo dejamos como una pregunta, pero sí dejar preguntas y respuestas y poder contestarlas vía chat o como se pueda manejar. sí, que yo creo que aquí, justo como decía Gaby, en organizarnos de la manera híbrida, que también será parte de nuestra nueva normalidad, yo creo, y podamos hacer las preguntas en el chat directamente, nosotros tomarlas y hacérselas llegar a la doctora para poder comentarlo también, digo, expresarle a la doctora que nos reunimos mensualmente, ahí está la reunión de la red, y a lo mejor que podamos tener respuesta a estas inquietudes, a estas preguntas en lo que es las reuniones mensuales de la red, ¿no? Bueno, pues si alguien nos puede decir si ya se fue Rosa y Dalia. Sí, aquí. Doctora, no sé si quiera comentarnos algo, doctora Rosa y Dalia, o pasaríamos al siguiente panel. Pues voy a compartirles el correo aquí en el chat y para hacer llegar alguna pregunta o cualquier comentario, con mucho gusto, yo para que pues avancen en el tiempo y la programación la tengan como ustedes lo agendaron. Voy a compartir ahora en el chat mi correo con mucho gusto y estamos ahí a la orden. Muchísimas gracias por compartir un rato con ustedes. Yo tengo otra reunión de la universidad, entonces me tengo que retirar porque esta sí es presencial. Ay, mil gracias, doctora. Esperamos, su correo electrónico y nos mantenemos en contacto, que yo creo que es muy valioso. Y aquí, bueno, todo lo que somos las organizaciones que conformamos la red CONFE, pues encantados y le damos las gracias por haber estado con nosotros.